Hola, buenas tardes. Hoy le hablaremos acerca de la opresión, concientización y liberación. Y este equipo está conformado por Zaira Violeta Peña y su servidora Angélica Patricia Oliveras. Paulo Freire, una educación para la liberación. ¿Quién es Freire? Freire es un autor brasileño que estaba interesado por el aislacionismo intelectual en España, en el cual él se mantenía al margen acerca de los debates ideológicos actuales. Sus obras cada vez más llegaban a un público más amplio, considerándose como uno de los pensadores capaces de buscar hasta lo imposible en el marco del diálogo y de la discusión para explicitar sus puntos de vista. La corriente progresista se había filtrado con pretensiones modernistas, pero de alguna u otra forma se tuvo que incorporar a las nuevas tecnologías educativas, con el único fin de hacer caso al orden escolar establecido. En España se discuten las alternativas de una pedagogía moderna, es decir, que tuvieran la oportunidad de contar con una orientación general acerca de lo porvenir. Es por eso que Freire pretendía modernizar la vieja pedagogía. Con ello pretendía nuevas bases para la información de los hombres y que fuera de manera libre de sociedades injustas. Pedagogía de Freire. Su función era que la educación debía lograr la socialización en la mayoría de los ciudadanos, en donde los ciudadanos debían adaptarse al sistema social que tuviera en ese momento y la minimización de cualquier desviación ideológica. Ante la opresión que pasaban en ese momento, Freire lo caracterizaba como una conciencia oprimida. A esto se refería a que las personas padecían una explotación sin comprenderla y además la justificaban sin analizarla. Los oprimidos se refugiaban mucho en el fatalismo, diciendo que las cosas pasaban por cosas del destino o porque Dios lo permitía, siendo de otra manera que se esclavizaban aún más al sistema que eran sometidos. Siendo así que Freire postulara una educación donde debía transformar las situaciones que estaban surgiendo en el país, en donde la educación debía liberar de forma gradual al hombre oprimido. Pedagogía del oprimido. Freire, tras haber visto la opresión, terminó optando por una educación como práctica de la libertad, en la cual estaba dirigida a las personas que trataban de construir su propia historia de manera diferente, en donde debía fundarse en la toma de conciencia del oprimido durante su condición social y personal, y así como en la situación en la que vivían durante este proceso, y siendo así que de esta manera pudieran experimentar una verdadera práctica de la libertad. Concientización. Freire proponía una concepción humana y liberadora de la educación, es decir, que nadie educara a nadie, sino que los hombres se educaran entre sí mismos, mediatizándose por el mundo en el que vivían. No solo se trata de inculcar conocimientos al educando, sino que de este modo deberían actuar que la transmisión de ese saber sea un trabajo auténtico y fuente de problematización. Método alfabetizado. Ante la situación en la que estaban viviendo los individuos oprimidos, era evidente que surgiera este método de alfabetización. Con esto Freire pretendía que los oprimidos aprendieran a leer y a escribir, de lo cual sería como una oportunidad vigorosa para poder defenderse y así lograr una liberación del hombre oprimido mediante la educación. Su método era realmente eficaz, en el cual era para ayudar a los campesinos analfabetos sometidos ante esta opresión. Este método también había sido opuesto por los proletariados y subproletariado de las grandes ciudades. Se dice que desde más de 20 años Freire había aplicado este método a la educación de adultos, donde le permitió establecer que no es posible formular un método y que se desarrolle eficazmente si no lo establece desde la problemática. Ante esta necesidad se pretendía un doble objetivo, en donde se requería hacer del analfabeto un agente activo de su propia alfabetización y actuar de modo en que el método fuera en sí un instrumento de concientización más profunda. La actualidad de concientización. Paulo Freire constituye una ideología real para la educación contemporánea,
para situarse en el mismo contexto de las nuevas pedagogías. Su planteamiento hace énfasis a la ruptura de la opresión que padece la educación actual, a la que Freire lo consideraba como un sistema de sociales injustos. Cuando es aplicado este método, la concientización provoca la participación de los enseñados en su propia educación, y además el método que plantea Freire puede ser utilizado en cualquier parte del mundo, siendo así que sea un método aún vigente y establezca a lo que él denomina como un juego verdaderamente democrático. Buenas tardes, compañeros y maestra. A mí me tocó hablar de la educación bancaria. Freire distingue la educación bancaria porque concibe el hombre como un banco en que se depositan los valores educativos de los paquetes del conocimiento. Si el educador es el que sabe y el alumno es el ignorante, el primero le corresponde dar, entregar, transmitir saber al segundo, cuya función no debe ser otra que la asimilación pasiva. Características diferenciadoras entre el educador y el educando. El educador es siempre quien educa, educando es el que es educado. El educador es quien se disciplina y los educandos lo disciplinan. En mi opinión, el maestro es el que le enseña a los alumnos para que ellos entiendan, es lo que tenemos esa perspectiva. El maestro es el que manda la educación y ellos son los que van a hacer como ellos entienden. Educación liberadora. La educación liberadora tiene las características opuestas a la educación bancaria. No solo niega la dictomización entre el educador y los educandos, sino que niega lo que no es esencia misma de la teoría del conocimiento implícita tras la educación bancaria. La educación liberadora se identifica como el propio de la conciencia, es que siempre la conciencia de no sé cuándo se tensiona hacia el objeto, sino también cuando se vuelve en sí misma. Características de la educación liberadora: desimplifica constantemente la realidad, considera el diálogo como lo fundamental para el acto cognosciente. Ahí es más libre la educación, libre, en mi opinión la educación aquí es más libre. El maestro deja que el alumno aprenda como él pueda aprender. Educación liberadora estimula la reflexión y la acción de la realidad, refuerza el carácter histórico de los hombres y los reconoce como seres en procesos inacabados, presenta las situaciones como problemas, el resolver. Aquí esta educación liberadora, en mi opinión, lo que yo pienso, lo que yo entiendo, el alumno tiene que saber cómo resolver el alumno tiene que resolver cómo aprender sus propias situaciones. Educación problematizadora. Esta educación liberadora o educación problematizadora, como también denomina Pablo Freire, se define como el propio de la conciencia, que tiene como objetivo fundamental la organización reflexiva del conocimiento, el desarrollo del acto cognoscente en la afirmación de la diagonalidad, y de esta manera el educador no solo el que educa, sino que el par que educa, educando es diálogo con el educando. Aquí, en mi opinión, lo que yo entiendo, que tanto como el que está educado y el educado van a aprender de la misma manera, en lo que yo entiendo en esta diapositiva. Educación problematizadora. La educación liberadora es composición de la educación primaria, se sustancia que se identifica en la realidad, la consideran como tal sin ocultar los aspectos de la misma, promueve el diálogo a través de la palabra como lo fundamenta para realizar este acto conocente, despierta la creatividad y crítica realiza en el educador, refuerza el carácter histórico del hombre, promueve el cambio y la lucha por la emancipación, fortalece el humanismo y la capacidad de dar respuesta de los desafíos de la vida. En este tipo de educación surgen sobre todo con los tiempos de conflictos, incertidumbres y globalización como alternativa quizás utópica si hay un cambio de actitud mental de los docentes para la transformación de innovación del proceso educativo en busca de la formación integral del sujeto. Aquí quiere decir que, en mi opinión, esta educación busca resolver los problemas para que se les haga más fácil la enseñanza.